Bienvenidos a Las Mariposas del Alma, un podcast de la Sociedad Española de Neurología. Este capítulo lo ofrecemos gracias a la colaboración de Idorsia y nos permite abrir este proyecto que es el podcast de Las Mariposas del Alma, hablando de un tema de actualidad y que afecta a la salud de nuestros pacientes, a la salud neurológica y a la salud general, y afecta también a su calidad de vida. Vamos a hablar del sueño, de la falta del mismo, del insomnio, de su diagnóstico, de su tratamiento y de la iatrogenia que genera un tratamiento incorrecto. Compañero sanitario, ¿y a ti qué te preocupa respecto al sueño? ¿Qué te quita el sueño? Para ello voy a dar la bienvenida a Ana. Ana, la doctora Fernández Arcos. Bienvenida, Ana. Hola, muchas gracias por invitarme. Ella es neuróloga, está especializada en trastornos del sueño. Tiene una certificación europea, tanto de la European Sleep Research Society y de la Federación Española de Sociedades de Medicina del Sueño. Como digo, ha sido coordinadora y trabaja como investigadora y se centra en el papel del sueño, sobre todo en enfermedades neurodegenerativas y especialmente en la enfermedad de Alzheimer. Pues vamos a hablar de sueño. Y si queremos hablar de sueño, ¿qué es el sueño, Ana? Bueno, pues el sueño es una condición fisiológica de disminución del nivel de conciencia que hace que estemos aislados relativamente y tengamos una disminución de la percepción del ambiente y de los estímulos que podamos tener a nuestro alrededor. Y bueno, pues a pesar de ser algo que evolutivamente nos hacía tan vulnerables, pero se ha mantenido en el tiempo, por lo tanto tiene que tener alguna función primordial para la vida. Y ahora sabemos pues que el sueño no es solamente un estado de reposo en lo que no ocurre nada, sino que están sucediendo muchos procesos. De hecho, evolutivamente lo han conservado todos los animales, no solo lo conservamos los seres humanos, sino que desde los pájaros hasta los reptiles evolutivamente tiene que tener un papel fundamental. Porque el sueño no es una sola cosa, ¿verdad? Hay una estructura del sueño donde durante una fase de sueño, donde el sueño pasa muchas fases y explícanos un poco cómo funciona esta arquitectura del sueño. El sueño sabemos que, sobre todo por los estudios que se hacen a través de electroencefalografía, los movimientos oculares y la actividad muscular, que hay diferentes fases a lo largo de la noche. Son diferentes ciclos que se van repitiendo alrededor de 90 a 120 minutos y consta de diferentes estados cerebrales que supone el sueño no REM, que entraría el sueño más superficial, el sueño de fase 2, donde están los usos de sueño, los complejos K, que sabemos que son importantes para un poco la transmisión de la plasticidad cerebral y la transmisión de información. Y también tenemos el sueño de ondas lentas, que el sueño de ondas lentas es el estado de sueño más profundo y máximo reposo cerebral. Y por otro lado tenemos el sueño de sueño REM, por movimientos oculares rápidos, sus siglas en inglés, donde sabemos que es muy importante, tiene un papel importante la consolidación de la memoria y también la regulación emocional. El sueño paradójico que dicen, ¿verdad? Porque exacto, muchas veces la actividad cerebral se parece a la actividad que tenemos cuando estamos despiertos. De hecho, el consumo de glucosa en estudios que se hacen de PET se sabe que es similar al de la vigilia. Por eso es muy importante que el sueño no se fragmente, ¿verdad? Porque si tenemos un sueño fragmentado, podemos dormir, no es lo mismo dormir 4 veces 20 minutos exacto, que dormir 80 minutos porque conserva la estructura. Sí, exacto. Esta estructura, además, sabemos que al principio de la noche ocurrirá más sueño profundo por una presión, un sistema que tenemos de homeostasis del sueño, más presión de sueño. Al principio de la noche habrá ese sueño profundo, que también es fundamental, seguro que hablaremos después, para la limpieza del cerebro. Y también pues va ocurriendo el sueño de la fase REM, que ocurre con mayor proporción al final de la noche o ya de madrugada. Por lo tanto, es importante que tengamos unas horas de descanso suficientes para que ocurran todas estas fases de sueño en una proporción adecuada. Vale, porque cuando hablamos del sueño, el sueño es un factor transversal de la salud. Hacíamos la broma y creo que la podemos compartir con quien nos está viendo y nos está escuchando, de que el sueño casi podría aparecer en todos los capítulos del Harrison o del Farrell. Porque durante el sueño pasan muchas cosas. Pasan cosas, por ejemplo, a nivel endocrino. Uh-huh. Pasan cosas cardiovasculares, pasan cosas inflamatorias. A nivel metabólico. Cuéntanos un poco, por ejemplo, a nivel endocrino, ¿qué nos ocurre cuando dormimos? Pues sabemos que el sueño, muchas cosas que sabemos del sueño es acerca de las consecuencias que tiene la falta de sueño, por desgracia, pero sabemos que hay determinadas hormonas, como la hormona del crecimiento, que se sintetiza por la noche. Sabemos que es muy importante también la regulación de los sistemas también de las hormonas relacionadas con la saciedad, la grelina y la leptina. Es importante también
un correcto descanso para la tolerancia a la glucosa, para la insulina, hay un mayor riesgo de diabetes y en general pues es muy importante para todo el resto de también sistemas metabólicos y también del sistema inmune, para poner a punto todo el sistema inmune. Puede ocurrir, ¿no?, que cuando hay una falta de sueño también hay una recurrencia a infecciones que pueden ser banales, pero no dejan de ser importantes. Y también nos afecta, ¿verdad? A nivel cardiovascular hay mucho balance entre el sistema simpático y el parasimpático, detrás de mucha hipertensión, Exacto. detrás de mucha taquicardia, detrás de mucha fibrilación auricular, puede haber un mal sueño prolongado en el tiempo. Sí, porque sabemos que hay una hiperactivación del sistema hipofisario, hipotalámico, adrenal, y esto hace pues que todos estos sistemas se desregulen y pueda haber un mayor riesgo. O sea que ya lo hemos metido en endocrino, lo hemos metido en medicina interna, lo hemos metido en cardiovascular. Y desde luego también hay que tener presente pues que estamos aproximadamente un tercio de nuestra vida durmiendo, que todas las edades también tienen una diferente necesidad de sueño y por tanto pues el sueño es importante para la calidad de vida, para la salud a largo plazo y por lo tanto es tanto de promoción de la salud, prevención, pero también podría ser parte del tratamiento o de ser un coadyuvante del tratamiento de muchas enfermedades. Incluso de la prevención, ¿verdad? Promocionar la salud para una persona que duerma bien de joven tendrá menos riesgo de tener muchas enfermedades, obesidad, síndrome metabólico, hipertensión. Y si nos vamos del Harrison al Zarrand a nivel de neurología, también tiene mucho papel el sueño. Sí, desde luego sabemos que es fundamental a nivel estructural, porque pueden haber cambios estructurales por un sueño acortado, pueden haber más lesiones de tipo vascular, es importante para la actividad, para la conectividad, las sinapsis, incluso la síntesis de proteína, a nivel del sistema linfático, de esto de que tanto sabemos últimamente, sabemos que ocurre principalmente durante el sueño, sobre todo durante el sueño de ondas lentas, que se produce este sistema de drenaje de las sustancias tóxicas que pueden ser el acúmulo, por ejemplo, de proteína amiloide, la enfermedad de Alzheimer, la proteína, la fascinucleína, la enfermedad de Parkinson, tan importante. Y también sabemos que a nivel funcional, para mejorar el rendimiento a nivel cognitivo es muy importante, para la consolidación de la memoria, todos estos procesos de la memoria declarativa, y también el tema del sistema de las emociones y el posible riesgo de enfermedades mentales también a lo largo de si hay un problema de sueño a lo largo del tiempo. Y muchas de estas cosas que nos pasan durante el sueño a nivel neurológico pasan en las fases un poco, digamos, avanzadas. Es fundamental que tengamos ese sueño largo y consolidado. ¿Podríamos decir que el sueño es un factor de riesgo independiente de estas enfermedades? ¿O? En muchos casos, hay muchos estudios epidemiológicos y realmente separar a veces el sueño de otros problemas de salud o de otras comorbilidades es complejo. Pero sí se ha visto cada vez más, sobre todo con el tema del factor de riesgo cardiovascular y cuando se han hecho estudios en relación al riesgo de demencia, también hay que ver que la metodología sea siempre la misma y poder establecer una relación causal, porque el problema, por ejemplo, ¿por qué la Lancet Commission todavía no ha certificado que el sueño es un factor modificable de la enfermedad de Alzheimer? Pues porque todavía no ha podido quitar otros posibles cofactores que pueden estar implicando. Sabemos que dormir mucho también sería un factor de riesgo y realmente es complejo, ¿no?, poder hacer un ensayo clínico para ver que el sueño pues es un factor de forma aislado porque afecta a tantos otros sistemas. La asociación la tenemos clara, pero muchas veces la causalidad es difícil, porque Exacto. es verdad que muchas veces no sabemos si incluso un sueño prolongado, más prolongado de cuenta, puede ser una consecuencia de, en Exacto. lugar de una y también causa. Sabemos que en fases muy tempranas de determinadas enfermedades neurológicas también hay problemas de sueño. Entonces es muy difícil a veces poner este límite. Sin embargo, en problemas como, por ejemplo, las apneas durante el sueño, se sabe que prevenir las apneas y tratarlas puede retrasar el deterioro cognitivo de enfermedades en la demencia. Por ejemplo, la enfermedad de porque eso sería una enfermedad de las que más rompe esta arquitectura de la que estamos hablando. Cuando hablamos del sueño a largo plazo, pensamos en este tipo de enfermedades, pero luego el sueño, y esto creo que todos los que trabajamos en neurología en general tenemos claro, que a corto plazo el sueño es un gran modificador del curso de muchas enfermedades. No es nada raro que en un informe de estos, cuando atendemos en urgencias, pongamos que es una crisis precipitada por falta de sueño en un epiléptico, o todos sabemos que los pacientes con migraña muchas veces nos cuentan cuando llega la ola de calor tropical, que sabes que les viene, y ellos lo asocian, te lo cuentan mucho. Es decir, que además de las consecuencias estas que tengamos a largo plazo, el sueño es un gran modificador de las enfermedades a corto.
Sí, desde luego también, por ejemplo, la fatiga en las personas con esclerosis múltiple, en cómo se encuentran a nivel funcional, realmente afecta muchísimo al cerebro de forma aguda. Vale. Y si tenemos una patología estrella en el sueño, tenemos muchas, pero desde luego una de las principales es el insomnio. Y cuando hablamos de insomnio, hablamos de que el insomnio es mucho más que dormir mal. Hemos nombrado ya varias enfermedades, hemos nombrado la apnea del sueño, por ejemplo, que no puede influir en que tengamos insomnio, pero no es insomnio como tal, porque el insomnio es, ¿cómo lo definirías? El insomnio es la dificultad para conciliar el sueño, la dificultad para mantener el sueño, algo que pasa muy frecuentemente en las enfermedades neurológicas, y también despertarse mucho antes de lo que uno desearía. Esto es a pesar de tener la oportunidad correcta de dormir, y esto muchas veces en los enfermos neurológicos por problemas de movilidad, porque ya tienen alteradas algunas áreas cerebrales relacionadas con su ritmo circadiano, ya puede estar afectada de por sí, pero es muy muy prevalente esta dificultad, y afecta no solamente al paciente, sino también afecta a las personas que conviven y, en el caso de que sean dependientes, a los cuidadores. Por supuesto, los cuidadores, que es tan importante. Luego, no es lo mismo la falta de sueño no patológica, no es lo mismo que el insomnio como síntoma, porque muchas veces nos quedamos en el síntoma, que el insomnio como síndrome. Entonces, detrás de mucha falta de sueño tenemos mucha problemática social, ¿verdad? Sí, muchas veces hablamos de que la medicina no es biológica, sino biopsicosocial, y quizás probablemente en el sueño ni en el insomnio sea uno de los sitios donde más nos podemos encontrar esto, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta todos estos factores también, que hay estudios que ya lo están indicando, todos los factores socioeconómicos que también implican la falta de descanso, por la oportunidad, pero también por esta carga mental o por estos problemas que realmente nos impiden conciliar el sueño de forma adecuada, ¿no? Entonces, muchas veces en la anamnesis no solamente nos tenemos que reflejar por qué rutinas lleva o qué es lo que está haciendo bien o mal de esta llamada higiene del sueño, que me gusta más llamarla buenos o malos hábitos de sueño, sino también lo que la persona tiene oportunidad de hacer. Entonces, al final, el hecho de dormir como uno quiere y cuando uno quiere es un privilegio. Sí. Y tenemos que intentar optimizarlo en la medida del posible, pero siempre de acuerdo a las posibilidades de la persona. Leía que la duración media del sueño ha bajado de las 9 horas en 1910 a 7 horas en la actualidad. Eso no es por insomnio. No, desde luego, esto es sobre todo por el estilo de vida, porque cada vez en un mundo que tenemos que hacer tantas cosas y tenemos que ser productivos constantemente y tenemos tantas dificultades para conciliar la vida laboral con la vida familiar y personal, pues parece que restarle horas al sueño es algo aceptable, ¿no? Sin embargo, esto hace que no estemos en condiciones adecuadas al día siguiente. Y luego hay que tener muy presente, ocurre en las personas jóvenes, pero también en pacientes mayores, el tema de los dispositivos y todo aquello que parece que estamos solo un momento, pero puede atrapar a esa persona y realmente quitarle tiempo que sería un tiempo adecuado de descanso. Y es algo que tenemos que tener presente, que no está ocurriendo solamente en nuestros jóvenes, que hay muchas personas mayores que también están con Facebook o con algunas otras cosas. Me decía el otro día un paciente que le echaba la bronca, que se había dado cuenta que le echaba la bronca a su hija por usar TikTok mientras estaba ella todo el día con Instagram. Claro. Muchas gracias porque es verdad que refleja muy bien cómo estamos funcionando. Entonces, tenemos que evitar este edadismo de intentar de ver que cada cosa de riesgo es para una persona y intentar plantearlo de forma abierta para ver qué está pasando en esta rutina de sueño. Vale. Y para entender bien el sueño y cómo podemos ayudar a nuestros pacientes, tenemos que entender cómo llegamos a tener sueño, cómo llegamos a dormir, qué estructuras hacen, qué componentes fisiológicos y fisiopatológicos tenemos para el sueño o para el insomnio. Sí. Hay un ritmo circadiano, desde luego, pero no es solo el ritmo circadiano. Claro, tenemos el ritmo circadiano, que está sobre todo se regula por los estímulos ambientales, pero sobre todo también por la luz y la oscuridad a través del núcleo supraquiasmático y la secreción de melatonina. Con esto tenemos que recordar que no podemos estar con luz intensa hasta la última hora de la noche y después pretender dormirnos, es algo importante. Después tenemos la homeostasis de sueño, la presión de sueño, que indica que cuantas más horas llevamos despiertos, más necesidad tenemos de dormir, ¿no? Y esto es algo que vamos poniendo parche con el café. Esta adenosina que se nos va acumulando con el café la vamos parando para evitar tener esta presión de sueño, esta necesidad de dormir. Y por otro lado es el tema de estar suficientemente relajados para dar paso a la somnolencia y el sueño. Entonces, lo que ocurre en las personas con insomnio es que tienen un grado de hiperexcitabilidad. Tienen desencadenada, cuando tienen que ir a dormir, su sistema nervioso autónomo, la parte simpática está totalmente activada, como si hubiera un gran peligro, y por lo tanto es muy difícil que puedan conciliar el sueño
porque no están en una condición de dejarse ir y de dormir. La presión homeostática esta que comentabas, la adenosina, yo lo comparo a veces con un reloj de arena. Digo, yo siempre por las mañanas ponemos el reloj de arena de vuelta y va cayendo arena. Por eso es importante a veces que me preguntan compañeros cuando hablamos de la siesta. Sí. ¿Cuál es el problema de la siesta? Que le damos la vuelta otra vez a ese reloj, lo echamos para atrás. Entonces, ¿cómo deben ser las siestas? Entonces, la siesta, primero, cuando una siesta es por necesidad, es porque algo está pasando por la noche. Una cosa es la siesta por placer cuando estamos de vacaciones, las personas que están en la posibilidad de hacerlo, personas jubiladas que hacen esa pequeña cabezada, 10, 15 minutos, pues si no hay ningún tipo de problema, no pasa nada. El problema es personas que tienen la necesidad imperiosa de hacer esa siesta porque si no, no funcionan. Y luego las personas, sobre todo eso ocurre con los mayores, que por sedentarismo, por inactividad, en esta siesta de 1, 2 horas, y esto hace que limpiamos adenosina, exacto, le damos la vuelta al reloj. Y por la noche no hay quien duerma. Y sin embargo, la estructura de esto que hemos hablado tan importante, de la estructura del sueño en la siesta no suele cumplir los mismos condicionantes que se dan por la noche. De hecho, puede ocurrir que nos despertamos peor de esta siesta porque podemos llegar, si estamos mucho tiempo en estas ondas lentas, y entonces nos despertamos como medio... La borrachera esta que decimos que lo que hay que hacer es acortar la siesta, no alargarla. Exacto. Entonces, bueno, si se hace, que no sea de pijama, sino que sea cortito y 15, 20 minutos. Y cuando hablamos de insomnio, hay pacientes, hemos dicho que puede ser una mala percepción de tu calidad del sueño, pero hay pacientes que tienen esta mala percepción y duermen pocas horas, y hay pacientes que tienen esta mala percepción y no duermen tan pocas horas, que por eso es importante muchas veces hacer los diarios, estudiarlos bien. ¿Es lo mismo un insomnio corto de sueño corto que no? Hay más evidencia de las consecuencias para la salud de un insomnio con duración corta. Esto se ha visto sobre todo con diarios de sueño o con actigrafía, que son estos dispositivos que son como un reloj que lo que hace es medir ritmos de actividad y de reposo, y con esto y con la luz se infiere si está la persona dormida o despierta. Entonces se ha visto que estas personas que duermen realmente poco tienen un mayor riesgo de algunos estudios incluso de mortalidad, de enfermedad cardiovascular, de alteraciones metabólicas como la diabetes, y también riesgo de depresión y ansiedad. Y tenemos que ser capaces nosotros en la consulta, ¿verdad?, de diferenciar este insomnio de tiempo corto de esta persona que tiene esa percepción de duerme vela. Claro, porque esas personas necesitan un tratamiento quizá más agresivo para poder intentar mejorarlo. Las otras personas que comentabas son personas que tienen una alteración de la percepción de sueño, y entonces consideran que pues hay personas que pueden venir a la consulta y decir, y lo creen de verdad, no te están engañando, llevo 2 semanas sin dormir. Eso es. Y esto es imposible. Intentas un poco ver un poco cuánto puede ser que duerma, y realmente lo siente así, y realmente es como el dolor, ¿no? El insomnio lo sufre quien lo sufre, y hay que valorar que esas personas lo están pasando muy mal. Entonces hay estudios que se pueden hacer para ver realmente si es un sueño, que quizá un sueño superficial o con muchos micro despertares, para esa persona es estar totalmente despierto. Y en este caso hay veces que si haces un estudio y les dices, mira, no, has dormido tanto, les puede ayudar. Porque muchas personas con insomnio además están muy preocupadas por su salud cerebral, que han leído o han escuchado en podcast como este, y piensan que pueden tener un problema de salud a largo plazo. Entonces, hay pacientes que estamos en una previsión de ayudar a su salud a futuro, y hay otros pacientes que nos tenemos que centrar más en su calidad de vida, en su percepción del día siguiente. Sí. Y por supuesto el tiempo que un paciente esté sufriendo estos síntomas no es lo mismo. No es lo mismo un insomnio crónico que un insomnio agudo. ¿Dónde establecemos esos límites? Hablamos sobre todo el insomnio cuando ocurre más de 3 veces por semana, que ya sería una entidad más de insomnio más significativo. Cuando, por supuesto, tiene afectación durante la vida diurna, y también hablamos de cuando pasan los 3 meses, ya estamos hablando de un insomnio crónico. Y ese nos tiene que preocupar más. Sí, desde luego, pero sin embargo también si cogiéramos insomnios un poco más tempranos, quizás serían más fáciles de evitar la cronificación. Exacto. O sea, nosotros sobre el insomnio agudo tenemos que distinguirlo bien para tratar de evitar esa cronificación, y en el crónico sí que nos exigiría otras cosas. Sí. Y es importante, si hemos dicho que el insomnio está presente en todo el Harrison, está presente en todo el Zaram, es importante preguntar activamente sobre el sueño, ¿verdad?
Sí, yo creo que es algo principal en nuestra labor como neurólogos y en general todos los médicos, porque afecta a cualquier sistema, a cualquier área de la medicina, ¿no? Preguntar si su sueño es satisfactorio. Esto suele ser levantarse descansado y también no tener muchos despertares durante la noche. Y a veces da un poco de miedo porque parece que se abre la caja de Pandora de todo lo que ocurre por la noche, pero sin embargo yo creo que vale mucho la pena porque hay mucho a mejorar. Y son oportunidades que no podemos dejar pasar. Yo creo que tenemos muy interiorizado el preguntar a todo paciente que pase por nuestra consulta si fuma. Quizá no tanto con el alcohol, pero cada vez más el ejercicio físico, pero es verdad que muchas veces no está en ese informe, ¿verdad? En esa historia inicial, en esos antecedentes personales, es raro que preguntemos por así que muchas veces hablamos de fumador, no fumador, sedentario, no sedentario, pero el sueño es algo que el insomnio hay que cazarlo. Sí. Sí, porque hay muchas veces que se comprende como algo culturalmente aceptado, porque es lo que me ha tocado, como pues determinado rasgo de personalidad, yo no duermo y no debería ser así. Y le pasa al paciente y nos pasa a nosotros, ¿verdad? Sí que sería importante. Y hay una pregunta clara que es ¿qué tal duermes? Y es una pregunta que podemos hacer todos, pero ¿hay alguna herramienta que tú creas que nos puede permitir tener un cribado así que podamos usar en la consulta, en el día a día, para cualquier especialista, compañero especialista en medicina familiar, pero ya hemos dicho que es la salud cardiovascular, cualquier especialista, algún cribado así rápido? Sí, yo creo que sobre todo preguntar si tienen una oportunidad suficiente de dormir, porque a veces que no solamente por los hábitos, sino porque tenga dolor o porque tenga una persona con Parkinson que no pueda girarse en la cama, también puede sufrir de insomnio, pero también poder preguntar acerca de la satisfacción, las horas que duerme, y a veces también el tema de las apneas. Yo creo que las apneas, sobre todo el paciente más mayor, no sé, pondría a partir de los 50 años, es muy, muy prevalente y también es muy importante el hecho de tratarlos. Luego tenemos cuestionarios. Los cuestionarios pueden ayudar, pero sin embargo, por ejemplo, pues tenemos el cuestionario de Pittsburgh para saber la calidad de sueño, también nos puede ayudar un poco para ver las horas de sueño y cuántas veces puede tener molestias a lo largo de la semana. Esto sí que nos puede ayudar. Pero hay otro tipo de escalas, como por ejemplo la escala de somnolencia de Epworth, que hay veces que es un poco limitada, ¿no? Si conduce, si no conduce, si ya se duerme después de comer. Entonces, bueno, siempre la anamnesis y preguntar sería lo más, lo que no nos va a dar más información. Y luego hay algunos, por ejemplo, el índice de gravedad del insomnio. ¿Tú crees que tiene su papel en la consulta? Yo creo que puede ayudar esta escala. Lo que nos ayuda es ver no solamente los síntomas de insomnio, sino también consecuencias diurnas y también lo que perciben los demás, que esto también es muy interesante. Nos ayuda a ver el grado de insomnio y también a monitorizar a través del tratamiento. Sin embargo, no nos ayuda a hacer únicamente el diagnóstico, entonces sería un poco limitado. Vale. Y luego una herramienta fundamental, que yo creo que también en otras subespecialidades lo tenemos muy claro, el diario de migraña lo tenemos muy interiorizado, pero el diario de sueño quizás no esté tan interiorizado y es un arma útil, ¿verdad? Sí, muy útil, porque pues, lo que hacemos es darles una agenda de sueño o un diario de sueño que lo rellene sobre todo a la mañana siguiente, que no sea algo que le haga despertarse para apuntarlo, porque no sería adecuado, pero la persona puede apuntar, pues, y luego se puede personalizar de acorde, pues, si por ejemplo tienes dudas de que tengas síntomas de síndrome de piernas inquietas y en qué frecuencia, pues ahí lo puede ir apuntando y te puedes hacer una idea, sobre todo si lo haces 1 o 2 semanas, de ver qué es lo que está ocurriendo y la persona también puede aprender más acerca de sí misma y de sus hábitos. Y a nivel incluso social, hay veces que te sorprende que te encuentras que siempre duermen mal los jueves y a ver qué está pasando ahí, ¿no? O el fin de semana hay una desproporción enorme del sueño entre todo que el aquí día. verías que tiene una privación de sueño, un jet lag social, ¿no? Que hace que el fin de semana, cuando tiene más oportunidad de dormir, duerme y entre semana no lo hace, algo está pasando, ¿no? Este jet lag social que también lo vemos muchas veces, ¿verdad? En la gente joven, en los adolescentes y que queremos que lleven una vida, ¿verdad? De señor de 40 y un señor de 18 no tiene 40. No, pero tienen que entender también que el sueño es importante y que a pesar de que la cultura y la sociedad, ¿no? Por la necesidad de los estudios, por si hacen extraescolares o practican algún deporte y todo es muy tarde, pero necesitan dormir también para poder mantener una buena salud. Sobre todo estamos hablando de la salud mental de los jóvenes, que es muy importante. Es muy importante. Detrás de mucho fracaso escolar también hay mucho problema de sueño. ¿Has nombrado el actígrafo? Sí. Pocas veces, ¿no? Bueno, el actígrafo nos ayuda sobre todo para ver
que los hábitos, que haya una regularidad de horarios. Cuando sospechamos alteración del ritmo circadiano, cuando alguien se acostaría, quizá hay personas que tienen dificultad para dormirse a las 10 de la noche, pero si se acostarán a las 2 de la madrugada y se levantarán a las 10 de la madrugada, a las 10 de la mañana, perdón, se podrían dormir bien. Entonces, esto nos ayuda un poco para ver cómo son los ritmos y los horarios, y nos puede ayudar porque al final es llevar un reloj y no implica más para la persona que tiene insomnio, y puede ayudar a hacer un poco... Eso es. Y luego también tenemos a veces que los pacientes nos vienen y nos ponen por delante el reloj inteligente, el actígrafo de casa, digamos. Sí. Hay que darle un valor, pero no están validados realmente. No está validado. Hay que tener en cuenta que las personas con insomnio puede ser un problema porque pueden estar muy obsesionados por ese sueño, porque no estoy durmiendo lo suficiente. Hay que hacerles entender que no tiene la capacidad para decir que es sueño superficial, sueño profundo. Es que no he hecho nunca sueño REM. Esto no suele tener la capacidad de hacerlo, no son tan precisos, desde luego. Y yo creo que en población general puede ayudar a mejorar hábitos. Si te está diciendo que duermes 6 horas y puede intentar dormir un poco más, igual que los pasos, o si puede ayudar a mejorar tus hábitos, bien, pero si contribuye a una mayor preocupación o una mayor alerta por este sueño... Al ortosomnio hay que quitárselo, ¿no? Entonces, es decir, muchas veces algún insomnio hemos curado, ¿verdad? Quitando algún reloj. Claro, de estos, y quitándole la importancia de Eso. Dormir es importante, pero no te preocupes tanto por hacerlo. Eso es, muy bien. Y ¿crees que estamos formados los médicos en general en sueño, los sanitarios en general? ¿A quién le podemos preguntar? ¿Tú cuál crees que sería la vía de entrada al sistema? Sí, y luego hablamos de la formación de los neurólogos. Yo creo que debería haber más formación en los diferentes grados sanitarios, en el sueño. No sé, ahora espero que sí, que los jóvenes cada vez tengan más formación. En mi caso, pues no, apenas recuerdo alguna clase muy puntual. También yo creo que es un poco formación dependiendo del interés. En cuanto a los especialistas, los médicos de familia, no lo sé si tienen, creo que no tienen más formación en algunas áreas específicas como el sueño. Yo por lo menos en mi experiencia en mi comunidad autónoma no rotan por una unidad de sueño los compañeros de medicina familiar. Y me diste un dato que me dejó un poco sorprendido cuando empecé a hablar contigo de esto, que no lo había llegado yo a interiorizar, pero cuando lo dijiste dije, es que es verdad, que los neumólogos tienen una formación obligada en unidades de sueño y nosotros no. Nosotros como neurólogos no lo tenemos. Los neumólogos, como tienen el tema de las apneas durante el sueño, pues sí, además tienen la suerte de tener una unidad multidisciplinar, pues se forman durante varios meses y pueden entender más allá de las apneas, ¿no? Y sabrán mucho más de sueño. En el caso de la formación de los neurólogos suele ser una rotación externa o algo más voluntario que puedan hacer. Que ella expresa un interés previo de la persona que... Tenemos un curso de formación para residentes, pero claro, es un curso que es muy intensivo, tiene una gran aceptación y una gran valoración por parte de los alumnos, pero sin embargo no deja de ser limitado porque es solamente un curso organizado por el grupo de estudio de trastornos de la vigilia y del sueño de la SEN, que desde aquí invitar a todo el mundo a que lo haga, ¿verdad? Se aprende un montón. Porque cualquier sanitario formado puede ir a cazar estos problemas, luego estructurar cómo atendemos a los pacientes, pero desde los compañeros de enfermería, desde los farmacéuticos, por supuesto el especialista de medicina familiar debe ser la entrada, ¿verdad?, a este problema, y deberíamos de tener una entrada activa, donde preguntáramos por esto. Exacto, yo creo que deberíamos preguntar y también recibir enseguida que cuando viene una persona que se está quejando de problemas de sueño, saber un poco identificar y qué hacer, y si es algo que se puede atender en esta primera fase, en esta primera base, o si no, sé que derivarlo a algún otro tipo de compañero, porque luego hay compañeros que están más especializados o tienen más tiempo o más medios para Eso tratar es, de porque aquí pone un poco en valor también que hay unidades de sueño, que todos tenemos claro que hay unidades de esclerosis múltiple, o todos conocemos, nos salta a la cabeza algunos compañeros. Hay unidades de sueño, ¿verdad?, donde hay un enfoque muy multidisciplinar de los pacientes, y donde cuando tengamos casos que se nos escapen,
tenemos que tener esa sensibilidad también para mirar para arriba y buscar al compañero que nos puede ayudar. Claro, y que algo que muchos neurólogos no saben es que hay neurólogos que estamos específicamente especializados en trastornos del sueño, que el sueño no es únicamente hacer una polisomnografía que se valora a nivel clínico y que cualquier compañero que tenga una dificultad para diagnosticar un trastorno del sueño específico puede comentarlo con el que está especializado en sueño, se intenta ayudar, se hace alguna cosa, se hace una aproximación colaborativa, pues con el compañero de esclerosis múltiple, de cefalea del problema que sea en este caso, y se contribuye a ayudar en este punto específico. Y hasta yo entiendo que también cuando se hace un seguimiento de cualquier otra patología neurológica es muy extenso todos los síntomas que hay y es muy difícil, y al final una anamnesis de sueño puede ocupar casi una hora, ¿no? Y siempre hay casos muy complicados, quiero decir, siempre hay casos que no te tienes que rendir, en el sentido de que cuando tú veas que ya no das para más, siempre hay que mirar para arriba y buscar. Y luego las unidades multidisciplinares, que ya no son solo neurofisiólogos, psiquiatras, neurólogos, neumólogos, otorrinos. Puede haber a muchos niveles. Lo que ocurre son muchas horas de sueño, pueden haber muchos factores, puede haber una persona que tenga insomnio pero también tenga apneas del sueño. Lo mismo, puede haber insomnio, apneas del sueño, movimientos periódicos de las piernas. Hay muchas combinaciones. Muchas veces, y sobre todo los trastornos crónicos, no hay una única cosa. Entonces muchas veces una unidad multidisciplinar especializada puede ayudar en gran Incluso medida. Si lo mandamos desde otra subespecialidad, nos puede ayudar a nosotros. Un paciente que tiene espasticidad por múltiple y le podemos ayudar a dormir mejor, seguro que va a mejorar en su calidad de vida. Un paciente con migraña, un paciente con epilepsia, desde muchas unidades podemos pedir ayuda a compañeros de sueño, pero tenemos que tener esa sensibilidad de y luego tener los recursos que, por desgracia, no están en todos los hospitales y no todas las... que todavía es muy limitado, y en eso también haríamos un llamamiento a los compañeros neurólogos a que también pidan que haya más unidades de sueño especializadas en sus centros, o que tengan un centro de referencia donde y poder que en las que haya, muchas veces se haya integrado también un neurólogo, que eso también nos pasa a veces, que hay unidades de sueño donde el neurólogo no está integrado en esa unidad, y yo creo que tenemos mucho que aportar. Sí. Muy bien. Y ahora ya tenemos al paciente diagnosticado de sueño, ¿vale? ¿Y cómo lo tratamos? Bueno, respecto al insomnio, tenemos evidencia de los tratamientos, y de hecho hay unas guías actualizadas del 2023, hay la guía europea, la guía americana, porque realmente hay un poco sensación de que todo sería una benzodiazepina. Incluso el propio paciente a veces tiene esta resistencia a que no quiere que le pongan ninguna medicación que le haga hacerse dependiente, y luego hay también, por el contrario, las personas que llevan muchos años con medicación de este tipo, ¿no? Entonces las guías lo que dicen es que las medicaciones que están indicadas pues serían, por ejemplo, las benzodiazepinas o las agonistas del receptor de benzodiazepinas, que tienen, como sabes, pues una actividad sobre el sistema GABA, pero el tratamiento debe ser limitado a unas 4 semanas y monitorizado. Y siempre digamos que hay un primer paso que no debemos olvidarnos, que es indagar un poco la situación biopsicosocial del paciente. Exacto, si detrás de un insomnio hay una separación, hay un cambio de trabajo, hay un trabajo a turnos, y luego un poco acordarnos siempre de esta terapia cognitivo-conductual, que digamos que esta es la innegociable, digamos. Luego sobre esto podemos añadir otras cosas. Esto en relación a, quizá me lo he saltado un poco en relación a la falta de recursos que estamos en esto, ¿no? Por desgracia, la terapia cognitivo-conductual es una terapia que se hace diferentes estrategias para reentrenar a la persona a dormir. Esto se ha comprobado y se ha visto que es lo más eficaz y lo más seguro en el tiempo. Implicaría diferentes métodos, diferentes cosas que se pueden, diferentes entrenamientos, por así decirlo, como pues cambiar un poco las creencias, o un poco ayudar a las creencias que tiene la persona sobre el sueño, como la restricción del tiempo en cama, como la extinción de estímulos, mejorar, por supuesto, los hábitos de sueño. Bueno, una serie de medidas que a veces son unas sesiones, aproximadamente unas 6 sesiones, cada vez está mejorando más. En cuanto a, en España creo que no está todavía, pero en otros lugares, en inglés, por ejemplo, sí que hay aplicaciones que te ayudan a hacerlo, pero sin embargo en España pues es casi desconocido, ¿no? Me parece que pocos centros lo tienen, y además requiere también de que el paciente tenga mucha fuerza de voluntad y mucha fe también a hacerlo, claro. Mucha implicación por parte del profesional, ¿no? Entonces, por desgracia, no está generalizado. Y muchas veces se pueden apoyar incluso en terapias de grupo, ¿verdad? En grupos que son más de una persona, lo cual puede optimizar un poco el sistema.
quizá debe haber un psicólogo en estas unidades de neurología. Cuando no tenemos unidades de sueño, estaría bien tener el apoyo de un psicólogo. Y nosotros, como neurólogos, en la consulta, en este tiempo poco que tenemos, si consigues que te den 2 huecos para ese paciente, ¿qué cosas podemos empezar a hacer sobre esta? ¿Tú qué animarías para empezar por la terapia cognitivo-conductual en la consulta? ¿Qué crees? Asegurarme sobre todo de estos factores de la oportunidad, o sea, que vayan a dormir a un horario cuando tienen sueño, sobre todo, porque hay gente que va a dormir a las 10 porque son las 10. Para coger el sueño, ¿verdad? Claro, para coger, y dices, no, vaya a dormir cuando tenga sueño, escuche su cuerpo cuando tenga sueño. Despiértese siempre a la misma hora. Podemos elegir cuándo nos despertamos, pero cuando nos dormimos en el momento exacto, no podemos, no hay una alarma de dormir. Entonces, un poco escucharse, entenderse a uno mismo, ¿no? Todo este tema de hábitos y también un poco lo que se hace la extinción de estímulos, ¿no? De si esto no puedo dormir, salga de la cama, intente hacer otra cosa, no esté en cama intentando dormir activamente, sino salir. Y cuando vuelva a venir ese bostezo, esa sensación de ganas de dormir, ese sería un primer paso cuando no tengamos y siempre que podamos acordarnos de que podemos mandarlo a esto. Por supuesto, también hay que verlo en pacientes que se puede hacer, ¿no? Seguro que, claro, esto al final, este tipo de técnicas pueden generar una restricción de sueño en determinadas una semana. Quizá un paciente epiléptico hay que ver muy bien con quién se puede hacer y quién no. Y explicarle muy bien al paciente que en las primeras semanas a lo mejor usted se va a encontrar incluso algo peor. Esto es como una vacuna o como muchas veces usamos ese término, ¿no? Y una vez que ya esto es innegociable, lo hemos trabajado, vienen los fármacos. Ya hemos hablado un poco de las benzodiazepinas. Tenemos un problema asociado con las benzodiazepinas. Yo creo que todos lo sabemos. Nos llegan pacientes que te llevan una benzodiazepina y te pones a indagar y se la pusieron en el Pleistoceno medio. Y puede tener una somnolencia diurna, riesgo de caídas o alteraciones cognitivas, que quizá pues esto esté contribuyendo a un empeoramiento apneas funcional. Muchas veces incluso, que es otra Sí, por eso también es muy importante a veces investigar bien acerca del insomnio y no poner directamente un tratamiento sin investigar bien, porque puedes, de forma iatrogénica, puedes empeorarlo. Vale. ¿Y dónde dirías tú que las benzodiazepinas tienen su hueco? Yo creo que en un paciente que no tenga que realmente puedas monitorizar muy bien y puedas tener un seguimiento, que tenga un componente ansioso de hiperexcitación en el momento de dormir y que realmente sepas que va a volver y le vas a poder ir retirando poco a poco la medicación. Siempre a corto plazo. Siempre a corto plazo, por supuesto. De hecho, en la guía reciente, ¿verdad? Había una guía americana de 2023, la guía de la Alianza del Sueño del 24, nos insisten mucho en eso, ¿no? En que las benzodiazepinas siempre a corto plazo. Y estas guías también nos hablan de los antidepresivos sedantes. ¿Qué papel le das tú al antidepresivo sedante? Claro, puede ayudar, pero por ejemplo el que está indicado en las fichas, la doxepina a dosis tan baja, pues es lo que comentábamos, que no está tenemos un problema, disponible, ¿no? tenemos una dosis de 25. Que te vas a las guías, ¿no? Y te hablan de 6 miligramos y aquí tenemos cápsulas de 25 que no hay quien las... Claro, se supone que esta dosis pequeña sería la que activaría el sistema de la histamina y que ayudaría al sueño, sin embargo, pues no lo tenemos disponible. Y entonces la amitriptilina y la trazona, muchas veces el papel es en estos pacientes que ya tienen una afectación del estado de ánimo previo, ¿no? Porque hay que tratar mucho la comorbilidad. Sí, en este caso pues también hay que ver hasta qué punto la comorbilidad es tan importante como para tener que también ayudarnos del psiquiatra, ¿no? Pero bueno, son fármacos que pueden ayudar, sobre todo también la trazodona muchas veces se da también en casos que pueda haber, no sabes muy bien si puede tener apneas o no, que quizá no la empeoraría, pero bueno, hay poca evidencia científica, ¿no? En esto también el sueño, pues el tema de tratamientos frente a placebo, puede haber una buena experiencia, pero no una evidencia científica suficiente como para recomendarlo. Por supuesto. ¿Y el papel de la melatonina, Ana? ¿Dónde le darías tú este papel? Más allá de estos pacientes que ya hemos hablado del retraso de fase o en pacientes, ¿qué papel crees En el papel tiene? de la melatonina se habla de la melatonina de acción retardada para ayudar sobre todo en los despertares, que pueda haber los despertares nocturnos, y la indicación, según la ficha, sería en mayores de 55 años. Y también puede ser de utilidad también a corto plazo, que no fuera algo que se prolongue en el tiempo, sobre todo cuando no pueda haber una eficacia. En general, yo creo que tendríamos que, ojalá, ¿no? En un mundo más ideal, poder aplicar medidas de la terapia cognitivo-conductual y tratar sobre todo estos pacientes que sabemos que están durmiendo un poco tiempo, pocas horas, y esto les está afectando de gran manera. Vale. Y tenemos esta nueva guía, esta nueva línea terapéutica que nos ha surgido ahora, ¿verdad? Los DORA, los receptores duales, antagonistas duales de la orexina, que tenemos aquí comercializados en Europa, el Daridorexant. ¿Qué papel le das a este? Las guías lo sitúan en un papel bastante previo a las benzodiazepinas. ¿Por qué?
Pues tienen un mecanismo de acción totalmente diferente porque actúan, pues como decías, ¿no? Sobre la orexina, que es una neurohormona que actúa, es de la vigilia, ¿no? Que es de lo que cadecen las personas que tienen narcolepsia. Entonces, en lugar de inducir al sueño, lo que hace es bloquear la vigilia. Y lo que se ha visto en las personas que se han hecho todos estos estudios es que no solo mejora el sueño y mejora el sueño de forma objetiva, sino también mejora la funcionalidad diurna y también carece de esta tolerancia y dependencia que tienen el resto de fármacos. Por lo tanto, parece mucho más seguro y bueno, pues es una vía pues muy novedosa y estamos muy contentos de tener más opciones porque las anteriores llevan muchísimos años. Eso es. Y porque luego esa desesperación nos ha hecho tirar de muchos fármacos con una evidencia muy escasa, ¿verdad? Al usar neurolépticos, al usar antihistamínicos, la quetiapina. Claro, esto hay que tener muy en cuenta, no solamente que pueden ser fármacos muy potentes que no estén indicados solamente para el insomnio, sino también las repercusiones que pueda haber durante el día. No sirve de nada, entre comillas, como, bueno, pues eso, que duerma una persona toda la noche pero que no se pueda levantar por la mañana, pues tampoco sería algo... Y muchas veces esto que usamos en pacientes que ya tienen más alteración de la cognición y muchas veces tenemos que elegir. Yo les digo a mis pacientes, a las familias, sobre todo que tenemos una manta corta, que tienen que elegir. Que si tiramos para el pecho para que duerman mejor, van a estar un poco más dormidos por la mañana, pero sobre todo en pacientes con que ya tienen un contexto de agitación, ¿verdad? Sí, y este tipo de alteraciones conductuales, ese sería su papel, prácticamente el único, y corrígeme si me equivoco. Claro, pero... sí, está claro que también los psiquiatras quizá están viendo casos mucho más graves y quizás lo utilicen más, pero, eso es, pero los neurólogos también, ¿no? En comorbilidad psiquiátrica, digamos. Sí. Y luego, claro, nos encontramos muchos pacientes y nosotros como especialistas de segunda línea nos vamos a encontrar pacientes donde vamos a usar este tipo de fármacos para tratar de desprescribir. Tenemos que ha salido hace poco una guía de consenso europeo también de 2024, ¿verdad? Sí. Porque muchas veces tenemos problemas con la inercia terapéutica. A estos pacientes no se les puede poner un fármaco y no seguirlos. Claro, y esto es lo que nos encontramos muchas veces en la consulta, ¿no? A pacientes con cualquier otro tipo de problema de salud y tienen ese fármaco desde cuando lo lleva, desde hace 20 años, cuando me lo quisieron retirar, ¿qué pasó? Quizá pues fue fatal porque volvió a tener insomnio o no, y realmente habría que llegar a un pacto con ese paciente para intentar reducirlo, ¿no? Sobre todo para evitar todos los efectos que puedan tener secundarios a corto y a largo plazo. Eso, y volver a tener la sensibilidad, volver a ir a cazar a estos pacientes y darnos cuenta, porque tenemos que... Y estas guías realmente son de gran ayuda porque te explican un poco qué cambios puedes hacer y de qué manera, ¿no? Con la terapia cognitivo-conductual, con la melatonina o con daridorexan, cómo puedes hacerlo para que sea lo más eficiente posible y realmente mejorar a esa persona. Muy bien. Pues yo creo que casi hemos hablado no sé si tú te has quedado algo por contarnos, porque si no yo lo que te iba a pedir es que me dieras algunos mensajes claves para el neurólogo y te iba a preguntar más o menos qué 3 cosas prácticas crees tú que podría hacer un neurólogo que se quiere iniciar en tratamiento de sueño con sus pacientes. ¿Qué 3 cosas le recomendarías? Sí, te voy a dar un consejo en 30 segundos. Yo creo que primero de todo, igual que en cualquier otro ámbito, es conocer los hábitos saludables de sueño, conocer también para cada etapa de la vida lo que es esperable y lo que no, para poder explicarle, sobre todo a una persona mayor a partir de los 65 años que es normal relativamente tener algunos despertares, dormir menos tiempo, pero eso no le tiene que generar malestar, saber un poco qué es de la normalidad para saber tratar lo que no es normal, preguntar activamente acerca del sueño, porque creo que nos puede ayudar mucho no solamente a prevenir, sino que puede ayudar al tratamiento que estemos dando en ese momento a esa persona y al estado funcional de nuestro paciente, y también conocer pues que existe la medicina del sueño y apoyarse de ella y también pues pedir que esté más extendido, ¿no? Porque no solamente son hacer polisomnogramas, que los polisomnogramas, por supuesto, pueden dar muchísima información y pueden ser de ayuda, por ejemplo, para descartar el tema de apneas, pero tener ayuda del compañero para salir un poco, para mejorar este aspecto concreto y Pues con esa idea nos quedamos un poco, con ir a cazar a los pacientes, con tener expectativas realistas, ¿verdad? Y con saber que podemos ayudarnos de otros grupos que pueden aportar conocimiento y mejorar nuestro conocimiento y que formarse en medicina del sueño. Muchísimas gracias. Ha sido un gustazo hablar contigo de sueño y espero que la gente que nos escuche haya aprendido tanto como yo, porque yo he aprendido muchísimo y darte las gracias, Ana. A ti.